Carlos Usequín. Claro, al principio lo miré, portugués, dije, cuando de repente lo vi, los dibujitos, y me puse a leer, cuando acuerdo, era como leer un libro escrito en español, ¿no? Y yo jamás hice un curso de portugués, ni siquiera he ido a Brasil, por lo menos un mes allá, nada que ver. Es nomás habituarse. Bueno, entonces, luego pide el desplazamiento lineal del nudo D, el desplazamiento lineal del nudo D, y también pide el desplazamiento lineal del nudo B. Bueno, luego aquí tienen una parrilla, ya vimos un ejemplito de una parrilla. Esta parrilla también no es nada complejo, ¿ya? Las barras de la estructura están contenidas en el plano XZ y las cargas, todas ellas están en la dirección del eje Y. O sea, las cargas son perpendiculares a el plano que contiene la estructura, por ende es una parrilla. Y luego, y la parrillita sí tiene dos apoyos elásticos. Luego, la otra pregunta es una viga. En realidad es una sola viga desde B hasta C, pero en ambos extremos hay barras en volado. Entonces, tal vez aquí podrían simplificar, ¿ya? Y luego, la barra DC, ahí hay una carga uniformemente distribuida, más cargas puntuales. Como podrán ver, esta estructura es simétrica. Las estructuras simétricas tienen la particularidad de que se las puede simplificar y en vez de analizar toda la estructura, se analiza solamente la mitad. La mitad. Bueno, y si no pueden simplificar, bueno, no hay vuelta que dar, hay que analizar todo. Y luego, ahí tengo un pórtico plano. Para este pórtico plano pide calcular el desplazamiento lineal del nudo A. Bueno, y hablando de nudo A, ¿dónde está el nudo A? Aquí está el nudo A, en este apoyo. Y también pide calcular el desplazamiento lineal del nudo B. Acá está el nudo B. Bien, y aquí, además de esta carga distribuida, hay que tomar en cuenta la temperatura. Recuerden que debido a la temperatura no aparecen reacciones, nada. O sea, debido a la temperatura no se analiza la estructura. No hay reacciones ni esfuerzos internos, sino que al final se utilizan los datos determinados para la carga distribuida y al final ahí tienen una cerchita plana. Aquí la cercha está sometida a cargas puntuales en los nudos D, F y E, y una carga adicional es el asentamiento que experimenta el apoyo en A, experimenta dos asentamientos. Bueno, jóvenes, este práctico se lo voy a hacer llegar por medio de WhatsApp. Ahorita mismo lo despacho. Lo tengo por acá. A ver. Disculpe, y esa carga de cada inciso, esa carga virtual la hacemos por separado, ¿no? Claro, claro que sí, por separado. A ver dónde está el práctico. Aquí está. Vale. Bien, jóvenes, se los he enviado al grupo
está en formato PDF. Lo bueno de trabajar en PDF que es que los documentos no se alteran, no se modifican por ningún motivo. En cambio, si envían un práctico en Word o en PowerPoint, siempre se corre el riesgo de que se desconfigure el dibujo o las letras se suelen desconfigurar. En cambio, trabajando en PDF, no se desconfigura absolutamente nada. Bien, jóvenes, tenemos que fijar la fecha del primer examen parcial. Hoy es 7 de mayo y pues fijemos la fecha del examen. 7. Miren, les voy a dar medio mes para que estudien, para que practiquen. El 21, anótense por favor, el 21 de mayo, primer examen parcial. Como les estoy dando suficiente tiempo, 2 semanas, ni piensen en que va a haber postergación, ¿no? El día sábado 21, ahí van a tener suficiente tiempo para el examen. Y recuerden que el examen es presencial. Y como es presencial, pues nos vemos allá en el campus universitario, ¿ya? Yo tengo un aula con aire acondicionado, que pocos conocen esa aula. Generalmente para tomar examen hay que ir a la dirección de carrera, decirles que nos asignen un aula, en fin, es un lío. Yo tengo mi aula ya reservadita, ahí nos vamos a ir, les voy a dar ese día en qué módulo está. ¿Ya? Y para el examen presencial, ustedes saben, por el tema del COVID, todos con barbijo, todos llevando su botecito de alcohol para desinfectar, ¿no? Desinfectar el escritorio donde ustedes se van a sentar, en fin, tomando siempre todas las medidas de bioseguridad. Lamentablemente hay personas que no son disciplinadas, al menos yo pienso que es así. No tienen disciplina en su vida, no usan barbijo, no llevan alcohol cuando salen a la calle. Entonces son personas que no tienen disciplina. Y bueno, y cuando se les reclama, pues se enojan. ¿Por qué se enojan? Se enojan porque les está haciendo notar que son indisciplinados y a muchos no les gusta que les hagan notar sus errores. A otros sí. Hay algunos que reaccionan con prepotencia y otros, ¿sabes cómo reaccionan? Piden disculpas, ¿no? Me acuerdo que un señor subió al micro y no llevaba barbijo y otro pasajero le reclama y le dice, señor, póngase su barbijo. Claro que sí, señora, disculpe, y se pone el barbijo pidiendo disculpas. En cambio, hay otros casos donde en el micro le reclama y el otro automáticamente responde con prepotencia, ¿no? Bueno, hay de todo en la viña del Señor y lo único que hay que ver es que siempre encontremos gente buena, pero a veces es inevitable encontrarse con gente prepotente. Y en ese caso no es bueno seguirles la corriente. Es perder el tiempo seguirles la corriente. Mejor calladito. Y aunque a veces le dicen cobarde, este es un cobarde, no contesta. No, a veces es preferible quedarse callado. Porque uno no sabe qué clase de gente es la que a uno le está agrediendo. Por ahí tiene un arma oculto en su mochila, algo. Y bueno, uno innecesariamente corre riesgos.
porque el mundo cada vez está cambiando más. Bien, jóvenes, entonces hoy vamos a ir avanzando un poco más. Esta vez vamos ya a abordar el segundo tema correspondiente a la materia de hiperestática. El método de las fuerzas, también llamado método de las flexibilidades, aplicado al análisis de estructuras hiperestáticas. Bueno, nosotros deberíamos empezar con este tema y no con el método de los trabajos virtuales. El método de los trabajos virtuales debería llevar en la materia, no me acuerdo qué sigla tiene, pero es mecánica clásica, si no me equivoco, titula esa materia. He visto que les enseñan isostática nuevamente ahí. ¿Por qué yo sé todo eso? No es porque yo me ponga a espiar a los docentes, no, sino que de la Gabriel ya salieron 2 hijos míos, ingenieros, uno es varón, la otra es mujer, ya son ingenieros. Los 2 están trabajando ya. Y luego tengo todavía 2 más en la Gabriel, hay 2 más. Y este semestre acaba de ingresar otro quilla, uno de mis nietos, también ya está estudiando también civil. O sea, la Gabriel se va a llenar de quillas, porque les comento que vienen 11 nietos más por detrás. Esos 11 los voy a empujar a que entren a la Gabriel. Y bueno, así están las cosas, jóvenes. Vamos de una vez a ver el tema de hoy. Bien, pregunto, ¿alguien está grabando las clases virtuales que estamos dictando? Porque está permitido que graben. Yo no me enojo, más bien al contrario, me alegro que lo graben. En Hormigón 1, por ejemplo, que también soy docente, allá hay 3 alumnos que graban. Y bueno, y a uno de ellos le pedí que lo suba a WhatsApp, ¿no? ¿Todos ustedes tienen el enlace para ingresar a WhatsApp? ¿Sí, no? Sí. Entonces, no sé si alguien puede colaborarme grabando las clases y luego, pues, subirlos a Classroom. Ahí en Classroom está la materia de análisis estructural. Allí están. Y entrando aquí al menú principal, trabajo en clase, ahí ya tengo varios videos sobre la materia, ¿no? Aquí tengo, dice, método de los trabajos virtuales, y bueno, este es un práctico. Luego aquí dice cargas térmicas. Aquí tengo un video sobre cargas térmicas. Y así, otro ejemplo de aplicación, aquí otro videíto, ¿no? También ejemplo de aplicación de cargas puntuales. En fin, y si alguien me ayudara, podríamos tener más videos sobre los temas que estamos desarrollando. Aquí hay un ejemplo también de una parrilla, ¿no? Este es otro video del cálculo de una parrilla, ¿no? Pues bien, para ingresar a Classroom, aquí está el código de la clase, ¿no? Bueno, acabo de copiarlo y podemos ir nuevamente a WhatsApp y lo voy a anotar nuevamente acá.
Bueno, aquí le falta una S. Sí, ahí está el enlace para ingresar a Classroom. Correcto. Bien, jóvenes, entonces, ahora sí. Bueno, estaba preguntando, nadie me contestó si es que alguien está grabando las clases. Bueno, ya, Mena Pacaje. Pues bien, eh, lo designo mi ayudante para este semestre y usted lo puede subir esas grabaciones a Classroom o tiene ya. Entonces, de entrada, usted va a ganar puntos a fin de semestre. ¿Ya? Ya. Bien, jóvenes, ahora sí vamos a ver el tema vamos a empezar viendo el tema del método de las fuerzas. Bien, hoy vamos a dar inicio a uno de los métodos utilizados para el análisis de estructuras hiperestáticas. Es el método denominado método de las fuerzas. También se le denomina método de las flexibilidades. Más adelante vamos a ver por qué se le llama método de las flexibilidades. Pues bien, como iba mencionando, este método en la actualidad se utiliza para analizar estructuras hiperestáticas. O sea, aquellas estructuras que no se pueden analizar aplicando tan solamente las condiciones de la estática. Bueno, para describir este método voy a utilizar un pórtico plano, el cual estoy en este momento dibujándolo. Es un pórtico plano, ahí voy identificando los nudos del pórtico. La carga, en este caso, es una carga uniformemente distribuida sobre las vigas de este pórtico. La carga es la carga denominada carga de servicio o carga característica. Resulta que cuando se busca determinar las deformaciones de una estructura, entonces se tiene que utilizar como cargas aquellas cargas que se denominan cargas de servicio o también se denominan cargas características. Las cargas de servicio o cargas características son las máximas cargas a las que ha de estar sometida la estructura una vez que ella esté construida. Y exactamente a qué se llaman carga de servicio o carga característica. Bueno, la definición dice, denominamos carga característica a aquella carga para el cual la probabilidad de que aparezcan cargas de mayor magnitud es tan solamente del 5%. Es tan solamente del 5%. Una carga que se suele tomar en cuenta en el análisis de estructuras es la presión que ejerce el viento
sobre las caras laterales de un edificio. Y para calcular la presión, como dato básico, necesito la velocidad del viento. Y bueno, en nuestro medio, ¿cuál es la velocidad del viento? Pues habría que ir y preguntarle a Asana. Asana todos los días va controlando la velocidad del viento por el tema de la seguridad de los aviones que circulan en nuestra región. Bueno, resulta que, pues, la velocidad del viento no es constante, es una variable, aumenta, disminuye, y bueno, pues, en cuanto a la velocidad del viento, de repente alguien dirá, para los cálculos tenemos que tomar el máximo maximorum. Bueno, resulta que el máximo maximorum no siempre se presenta. Rara vez se presenta el máximo maximorum. Entonces, se trabaja con aquel valor para el cual la probabilidad de que aparezcan valores más altos es tan solamente del 5%. Como el viento es una variable y es de IAPA, es una variable aleatoria, ¿no? O sea, que el ser humano no puede controlar la velocidad del viento, ¿no? El ser humano no puede aumentar o disminuir la velocidad del viento, no tiene esa capacidad, por eso no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar se la tipifica como aleatorio. Ese es el término, aleatorio. Entonces, cuando me dicen aleatorio, significa que es algo que no podemos controlar. Y a lo que no podemos controlar, pues le tenemos que tener más cuidado, más cuidado. De ahí que para determinar qué velocidad de viento debo tomar en cuenta, hay que hacer un estudio estadístico. A lo largo del tiempo, un estudio estadístico de cómo varía la velocidad. ¿Ya? Elaborar una base de datos sobre la velocidad del tiempo y utilizando esa base de datos, primero se empieza calculando el valor promedio o la media aritmética y luego se calcula la variancia. Y una vez calculada la variancia, se calcula el valor característico o también llamado valor de servicio. De esa manera es que se evalúan las magnitudes de aquellas cargas que tienen un comportamiento aleatorio. Y resulta que prácticamente todas las cargas tienen valor aleatorio. Bueno, como es un tema bastante delicado, la mayoría de las normas ya han hecho estudios bastante minuciosos sobre el tema de cargas. De ahí que los ingenieros, para no correr ningún riesgo en cuanto a la seguridad de la estructura, y queremos saber de qué valor son las cargas, lo que hacemos es utilizar las normas. Las normas ya nos dicen qué velocidad de viento debo tomar en cuenta. Claro que uno también lo puede hacer por su lado, pero es mejor no correr riesgo. Acatar lo que dice la norma y así uno trabaja de manera totalmente segura. Bueno, eso en cuanto a las cargas. Bueno, y como conclusión al que quería llegar es que cuando se va a analizar las deformaciones de una estructura, se trabajan con las cargas de servicio o cargas características. Justamente aquí el subíndice K significa carga característica. Muy bien.
Bueno, además de la carga distribuida, ahí hay otra carga puntual que obviamente también es característico. Bien, inmediatamente, si se trata del análisis de la estructura, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones en los apoyos de la estructura. Y en este caso, como se trata de un pórtico, a simple vista pueden ver que es un pórtico isostático, voy a tener 3 reacciones. Y estas 3 reacciones las voy a poder calcular sin ningún problema aplicando las condiciones de la estática. Como se trata de un pórtico plano, pues sabemos que en cuanto al número de condiciones de la estática, en el caso de pórticos planos, pues es 3. Bueno, y justamente tengo 3 reacciones. Entonces, si tengo 3 reacciones y además puedo plantearme 3 condiciones de la estática, entonces, pues el problema en cuanto al cálculo de las reacciones estaría resuelto. Bueno, vamos a llamar con NRA a el número de reacciones en los apoyos. ¿Cuánto es? Pero antes de ello, y vamos a llamar con NEE al número de ecuaciones de la estática. Pues bien, en este caso, conforme les iba explicando, el número de reacciones en los apoyos es 3. El número de ecuaciones de la estática para pórticos planos también es 3, en este caso. Por lo tanto, podemos ver que el número de reacciones en los apoyos es igual al número de ecuaciones de la estática, por lo tanto, la estructura es isostática. O bien, en otras palabras, el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática ha de salir 0. Si sale 0, significa que la estructura es isostática. Pero seguramente ustedes recordarán que esta condición de que el número de reacciones en los apoyos tiene que ser igual al número de ecuaciones de la estática, o bien esta condición que dice que el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática tiene que ser igual a 0, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Ya, es una condición necesaria, pero no es suficiente, ya que una estructura puede cumplir estas condiciones, pero sin embargo no es isostática. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muchos alumnos no dominan esa partecita y justamente cuando tomamos el segundo examen parcial, ahí es donde en vez de trabajar con una estructura isostática, se ponen a trabajar con una estructura hipostática. ¿Ya? Resulta que, vuelvo a repetir, estas 2 condiciones son necesarias, pero no son suficientes, ya que a veces se cumple, pero resulta que la estructura no es isostática, es hipostática o es una estructura geométricamente inestable. Bueno, eso ustedes lo han visto en la materia de isostática. Y si no lo han visto, termina la clase y vayan a estudiar, porque los alumnos que reprueban hiperestática no es por hiperestática, no, nada que ver, es por isostática. Bien, jóvenes, continuando. Veamos ahora la misma estructura, con la misma carga, las mismas barras, pero observen ya el apoyo, los apoyos y algunos otros conectores ya no son los mismos. Bien, ahí está la estructura con la carga distribuida y la carga puntual. Bien, determinemos para ahora, para este pórtico,
el número de reacciones en los apoyos y el número de ecuaciones de la estática. Entonces, en el apoyo empotrado voy a tener 3 reacciones. Ahí van. Y en el nudo D, como es un apoyo de primer género, tan solamente una reacción. Pues bien, inmediatamente podemos escribir que el número de reacciones en los apoyos es 4. Y bueno, ¿y el número de ecuaciones de la estática cuántas son? En este caso, debido a la presencia de una articulación en el nudo E, el número de ecuaciones de la estática también es 4. A las 3 que son las ecuaciones fundamentales, le tengo que sumar 1 más debido a la presencia de esa articulación. Por lo tanto, como verán, aquí también el número de reacciones en los apoyos igual al número de ecuaciones de la estática, o bien el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática da 0, lo cual significa que es una estructura isostática. Y vuelvo a repetir, esta es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para estar plenamente seguro, tengo que observar mi estructura para ver si no es hipostática o de repente es geométricamente inestable. Bien, ya les dije que en el segundo examen parcial a los alumnos se les cumple esto, pero no se detienen un poquito a ver su estructura para ver si es o no hipostática o geométricamente inestable. Bien, en este caso se cumple. Bueno, ahora, resulta que generalmente se suele tener lo siguiente, desde un punto de vista genérico. Si el número de reacciones en los apoyos es menor al número de ecuaciones de la estática, entonces pues están en presencia de una estructura hipostática. Luego, si, bueno, puede ser hipostática o puede ser geométricamente inestable, ¿no? Luego, o sea, en otras palabras, el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática menor a 0, o sea, sale un número negativo, la estructura es hipostática o geométricamente inestable. Proseguimos. Agarrando siempre como modelo la estructura, el pórtico, ahí nuevamente el pórtico con sus cargas, y observen ahora, en el nudo D ya no hay un apoyo de primer género, es uno de segundo género. Nuevamente determinemos las reacciones en los apoyos. Como de costumbre, en el apoyo empotrado tengo 3 reacciones y ahora en el nudo D ha de aparecer 2 reacciones. 2 reacciones. Pues bien, el número de reacciones en los apoyos es 5 y el número de ecuaciones de la estática ha de ser solamente las 3 básicas. Bueno, aquí ya estoy en un caso ya no muy común. Resulta que aquí el número de reacciones en los apoyos es mayor al número de ecuaciones de la estática. O en otras palabras, el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática es mayor a 0. Mayor a 0. Por lo tanto, ahí, señores, les presento una estructura hiperestática. Las estructuras hiperestáticas se suelen caracterizar por el hecho de que el número de reacciones en los apoyos es mayor al número de ecuaciones de la estática. Por lo tanto, cuando vaya a calcular reacciones, voy a tener 5 incógnitas. 5 incógnitas, en este caso, y tan solamente 3 ecuaciones.
Por lo tanto, no voy a poder calcular todas las reacciones. Voy a poder calcular tan solamente 3 y van a quedar sobrando 2 incógnitas. Van a quedar sobrando 2 incógnitas. Bueno, ¿y qué hago para calcular esas 2 incógnitas, esas 2 reacciones que faltan por calcular? Pues bien, como veremos más adelante, las 2 reacciones que quedarían por calcular se las determina analizando las deformaciones que sufre la estructura. ¿Y cómo se las analiza? Las deformaciones, aplicando el método de los trabajos virtuales. Por lo tanto, este método no llegaría a funcionar sin el método de los trabajos virtuales. Entonces, hay una relación directa entre el método de los trabajos virtuales y el método que estamos viendo, que es el método de las fuerzas. Bueno, prosigamos. Bien, en este caso, el número de reacciones de los apoyos menos el número de ecuaciones de estática da 2. Significa que como son 5 incógnitas, 3 de ellas se calculan con las ecuaciones de la estática y quedan sobrando 2. Quedan sobrando 2. Bueno, esas 2 ya les dije que se determinan analizando las deformaciones que sufre la estructura. Bien, prosigamos ahora. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Bien los libros que lo llaman estructura hiperestática de primer grado, de segundo grado. ¿Eso podría explicarlo, por favor? A eso vamos a llegar, solo que estoy yendo paso a paso. ¿Ya? A eso vamos a llegar. Bien, jóvenes, entonces nuevamente allí el pórtico, pero esta vez observen la estructura. En el nudo E, donde hay una articulación, he adicionado un apoyo. Y en el nudo D, lo que era un apoyo de segundo género, ahora es un apoyo empotrado. Bueno, pues hagamos el análisis que estuvimos realizando. Ahí están las cargas. Las reacciones, como siempre, un apoyo empotrado, aparecen 3 reacciones. En el nudo D también voy a tener 3 reacciones. Y en E voy a tener tan solamente una reacción. Pues bien, inmediatamente podemos ver que el número de reacciones en los apoyos es 7. Y el número de ecuaciones de la estática es 4. 3 que son las fundamentales, más el aporte de esta articulación, llego a 4. Como podemos ver aquí también, el número de reacciones en los apoyos es mayor al número de ecuaciones de la estática, o bien, en otras palabras, el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática da un valor mayor a 0. Mayor a 0. Bueno, ¿cuál mayor? Hacemos números. 7 menos 4 me sale 3. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando empezamos a calcular reacciones, en principio voy a tener 7 incógnitas. De esas 7 incógnitas, utilizando las ecuaciones de la estática, que son 4, voy a poder calcular 4. Pero quedan sobrando 3. Quedan sobrando 3. Pues esas 3 que sobran se las determina, como veremos más adelante, analizando las deformaciones que sufre la estructura. Y para ello vamos a aplicar el método de los trabajos virtuales. Ahora, comparando estos 2 pórticos, en el de la izquierda quedó sobrando 2 reacciones, 2 incógnitas. En el de la derecha quedó sobrando 3 incógnitas.
Por lo tanto, ambas son estructuras hiperestáticas. Resulta que la segunda, donde el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones es 3, comparado con el otro que es 2, resulta que el que está a la derecha es más hiperestático que el que está a la izquierda. Es más hiperestático. Y luego aquí me adelanto un poco. Yo no simplemente voy a decir, este es más hiperestático que este otro. No. El término que se utiliza es el grado hiperestático de una estructura. Por lo tanto, para el pórtico que está a la derecha, su grado hiperestático es 3. Para el pórtico que está a la izquierda, su grado hiperestático es 2. Por lo tanto, el de la derecha tiene mayor grado hiperestático. Bueno, esa es la terminología que se utiliza para tipificar cuán hiperestático es una estructura. Proseguimos. Ahí está. Grado hiperestático. Pero a lo que quería llegar a lo siguiente. Entonces, repito, el de la derecha tiene un grado hiperestático de 3 y el de la izquierda tiene un grado hiperestático de 2. Pero recuerden que las reacciones en los apoyos, al igual que la carga Q sub K distribuida y la puntual P sub K, ¿ya?, son cargas externas. La carga distribuida Q sub K, la carga puntual, más estas reacciones son cargas externas. Entonces, en cuanto al pórtico que está a la derecha, debo utilizar la siguiente terminología en cuanto a su grado hiperestático. ¿Ya? Para el pórtico que está en la derecha, el grado hiperestático externo es 3. Para el pórtico que está a la izquierda, el grado hiperestático externo es 2. Ya que, como veremos más adelante, también las estructuras hiperestáticas tienen eso que se llama grado hiperestático interno. Por ahora estamos viendo el grado hiperestático externo. Exactamente, ¿a qué es igual el grado hiperestático externo? Aquí va. Grado hiperestático externo, así se lo identifica, grado hiperestático externo, es igual al número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Listo. En el pórtico de la derecha salió 3, en el de la izquierda salió 2. Entonces, esta es la expresión que se utiliza para determinar el grado hiperestático externo. Bien, proseguimos. Bueno, el de la izquierda, grado hiperestático externo es 2. El de la derecha, grado hiperestático externo es 3. Bien, ahí está, volviendo nuevamente al otro pórtico. Este pórtico tiene grado hiperestático 2, ¿no? Reemplazando valores, nos salió 2. Pues bien, cuando empezamos a calcular las reacciones, inmediatamente nos damos cuenta que tengo 5 reacciones. Son 5 incógnitas. De esas 5, 3 puedo calcularlas aplicando las ecuaciones de la estática, que para pórticos planos son 3. Quedarían 2 sobrando. Quedan 2, ¿no? Y justamente el grado hiperestático externo que se obtiene haciendo esta diferencia me ha salido 2. Eso me está diciendo que de las 5 reacciones hay 2 que las tenemos que calcular
analizando las deformaciones de la estructura. Pero exactamente de esas 5 reacciones, sabemos que hay 2 que las tenemos que calcular analizando las deformaciones de la estructura. Pero ¿cuáles son esas 2? Bueno, resulta que el que está resolviendo el problema, él elige cuáles van a ser esas 2 reacciones que se tienen que calcular analizando las deformaciones de la estructura. ¿Ya? Pues bien, en este caso, este pórtico, para su análisis, requiere que 2 de sus reacciones se calculen analizando las deformaciones de la estructura. Pues bien, a esas 2 se las denomina incógnitas hiperestáticas externas. Incógnitas hiperestáticas externas. Bueno, ¿cuáles son? De esas 5 reacciones, 2 de ellas tienen que ser las incógnitas hiperestáticas externas. Y ya dije que el que está resolviendo las estructuras es el que decide a cuáles de estas 5 reacciones las ha de considerar como incógnitas hiperestáticas externas. Pues bien, a esas incógnitas hiperestáticas externas las vamos a identificar de una manera muy especial. A una de ellas la vamos a llamar X1 y a la otra le vamos a llamar X2. Pues bien, en este caso, cuando estamos viendo las reacciones y de esas 5, a 2 de ellas las tengo que elegir como mis incógnitas hiperestáticas, se recomienda siempre elegir a los momentos. Pues bien, en este caso, ya elijo como incógnitas hiperestáticas externas A, el momento en el apoyo empotrado. ¿No? Ya les dije, conviene siempre elegir a los momentos, eso por el hecho de que así se resuelve más rápido la estructura. Luego, elijo como segunda incógnita hiperestática a la reacción horizontal del apoyo de segundo género en el nudo D. A esta la elijo como mi segunda incógnita hiperestática. Luego, inmediatamente, vuelvo a dibujar la estructura. Ahí está. Bueno, esto ya es el otro pórtico. Este es el otro pórtico para el cual habíamos calculado que el grado hiperestático externo es 3. ¿Qué significa esto? Que de todas estas reacciones, a 3 de ellas las tengo que elegir como las incógnitas hiperestáticas externas. Ya que en total son 7 reacciones. De esas 7, 4 las voy a poder calcular aplicando las ecuaciones de la estática. Quedan sobrando 3. Esas 3 han de ser las incógnitas hiperestáticas externas para este pórtico, ¿no? Y bueno, a esas reacciones que las vamos a elegir luego, las tengo que identificar con X1, X2 y X3. Pues bien, ¿cuáles son? Pues yo empiezo, dice, elijo como incógnita el que está resolviendo, ya les dije que es el que elige. En este caso, yo elijo a la reacción en el A. Estoy eligiendo a esta reacción. Observen ahí donde está la articulación, hay un apoyo. A esa la estoy eligiendo como mi primera incógnita hiperestática. Luego, al momento que hay en el apoyo en el nudo D y a la reacción horizontal en A. Bueno, aquí estoy un poquito rompiendo la recomendación que hice hace un momento, que conviene elegir a los momentos.
pues no he cumplido lo que yo mismo estoy recomendando, ya que debía haber elegido el momento A3, el momento D3 como X1, X2 y luego ya a cualquier otra. Aunque no siempre es a cualquier otra. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces eligen aquel que no deberían haber elegido por el hecho de que, como veremos más adelante, hay que saber elegir. No es nomás elegir también al azar, ya que, como veremos más adelante, esta estructura, que es hiperestática, la tenemos que transformar en isostática. Y resulta que si no elijo adecuadamente mis incógnitas hiperestáticas, en vez de transformarla en isostática, la voy a transformar en hipostática o en una estructura geométricamente inestable. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado en saber seleccionar adecuadamente a las incógnitas hiperestáticas, o sea, a aquellas reacciones que no se han podido calcular con las ecuaciones de la estática. Proseguimos. Ahí nuevamente el pórtico con sus reacciones. Este es el pórtico a momentico. Aquí ya me estoy adelantando un poco. Recuerdan que para este pórtico había elegido al momento en A como mi incógnita hiperestática, X1. Y también para este pórtico recuerden que había elegido como mi incógnita hiperestática, X2, a la reacción horizontal en D. Entonces, aquí donde estaba el momento, coloco el momento, pero ya no le voy a llamar M sub A3, sino le llamo X1. Lo mismo, en el apoyo en D hay dos reacciones. Y yo había elegido como incógnita hiperestática al horizontal, a RD1. Pues bien, ya le cambio el nombre y le llamo X2. Y luego viene la otra que se mantiene con su nomenclatura. Y listo. Ahí está ya la estructura hiperestática con las incógnitas hiperestáticas externas debidamente identificadas. Y esa es la información que estuvimos manejando. Bueno, lo que debía haber hecho es lo siguiente. Ahorita voy a corregir esto. ¿Ya? Acá había elegido, si ustedes recuerdan, a esta reacción como incógnita hiperestática. Por lo tanto, le llamo X1. Luego, en el apoyo empotrado, había elegido como incógnita hiperestática a esta reacción. A ese le llamo X3. Y luego, en el otro apoyo empotrado, había elegido como incógnita hiperestática al momento. A ese le he llamado X2. Y está ahí. Pues bien, esto no está muy convincente, no me convence, entonces voy a hacer un pequeño cambio acá, por favor, si me permiten. Ay, carácter. Voy a ir para adelante. Aquí estamos. Aquí. Entonces hago lo siguiente. Este es el 1, este es el 12. Muy bien. Entonces, me vengo acá. El 12 ha de ir a ocupar la posición 2. Luego, el 2 y luego viene hasta el 12 y aquí está el 13. El 13 es este pórtico, por lo tanto, esto tiene que ser el 14. Este tiene que ser el 14. Listo. Ahora voy a volver a repetir esto.
Bien, prosiguiendo, jóvenes. Este es el pórtico hiperestático para el cual habíamos calculado que su grado hiperestático era igual a 2. Y recordarán que de las 5 reacciones que tiene este pórtico, a 2 de ellas las tenemos que elegir como incógnitas hiperestáticas. Y habíamos elegido a el momento en el apoyo empotrado y a la reacción horizontal en el apoyo en D. O sea, ahora, al momento M sub A3 y a la reacción R sub D2, lo voy a identificar con X1 y X2. Y aquí va. Ahí están las reacciones en el apoyo empotrado. Y a la incógnita hiperestática X1, que es el momento, lo identifico con X1. Y al horizontal lo identifico con X2. Y completo todas las reacciones. Entonces, ahí está el pórtico hiperestático, donde estoy mostrando cuáles reacciones son las incógnitas hiperestáticas externas de este pórtico. Bien, vamos ahora al otro pórtico para el cual habíamos determinado que su grado hiperestático es 3. Este pórtico tiene 7 reacciones, 4 de ellas se calculan con las ecuaciones de la estática, quedan sobrando 3. Pues esas que quedan sobrando serán pues nuestras incógnitas hiperestáticas, que las vamos a identificar con X1, X2 y X3. ¿Y cuáles son? Aquí están, ¿no? En el nudo E hay una reacción vertical. A esa la he elegido como la incógnita X1. Luego, como incógnita X2, he elegido al momento en el nudo D, en el apoyo empotrado, y como X3 he elegido a la reacción A2 en el apoyo empotrado. Pues bien, voy a mostrar, ahí está la incógnita X1 y en el apoyo empotrado, ahí está la incógnita X3 en este caso, la reacción A2 en el apoyo empotrado, y luego en el nudo D, hemos elegido como incógnita hiperestática a el momento en el nudo D. Y ahí está mi pórtico, pues con donde puedo ver qué reacciones son las incógnitas hiperestáticas externas. Aquí también hay una pequeña falla. Primeramente debía haber mostrado X1, después debía haber mostrado X2, luego X3 y luego finalmente mostrar las otras reacciones. Tiene sus fallitas que obviamente las tengo que ir corrigiendo de a poco. Bien, jóvenes, entonces proseguimos. Ahora vamos a ver el caso de estructuras hiperestáticas cerradas. Resulta que los pórticos que les he ido mostrando hasta el momento son estructuras hiperestáticas abiertas. Ahora les voy a mostrar una estructura hiperestática cerrada. Ahí está, los apoyos, la identificación de los nudos del pórtico, la carga en el pórtico. Bien. Ahí le estoy mostrando un pórtico plano, un pórtico plano que se caracteriza por tener una zona que está cerrada, ¿no? Si me introduzco acá adentro, querer salir, tendría que romper. Para salir de acá tendría que romper alguna de las barras. Entonces, la estructura que les estoy planteando es cerrada. Bueno, pero veamos con más detalle las características de este tipo de estructuras.
Bueno, hay una carga puntual también en los extremos. Y ahora analicemos en cuanto a las reacciones en los apoyos. Ahí hay un apoyo de segundo género, por lo tanto, 2 reacciones. Y en el apoyo de primer género, tan solamente una reacción. Listo. Inmediatamente podemos ver rápidamente que tengo 3 reacciones, tan solamente 3. Y como se trata de un pórtico plano, las ecuaciones de la estática también son 3. También son 3. ¿Qué significa eso? Que si calculo el grado hiperestático externo, que es el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática, me ha de dar 0. O sea, no hay aquí incógnitas hiperestáticas externas. Todas las reacciones las puedo calcular con las ecuaciones de la estática. Entonces, ¿este pórtico es isostático? Bueno, resulta que sí, pero no es totalmente isostático. Este pórtico externamente es isostático. Repito, este es un pórtico externamente isostático. Pero resulta que internamente no es isostático, ya que una vez calculadas las reacciones, que lo podemos hacer sin ningún problema, ya que el número de ecuaciones es igual al número de reacciones, una vez calculadas las reacciones, pues pasamos a analizar y determinar los esfuerzos internos. Y para ello vamos ingresando barra por barra. En este caso, no me haría ningún problema en determinar los esfuerzos internos para la barra GE, para la barra HF, para la barra DC y para la barra AB. ¿Ya? Supóngase que voy del lado izquierdo de abajo para arriba. Habiendo analizado para la barra GE, que no había ningún problema, ahora, ¿cuál barra agarro? ¿La EB o la EF? Bueno, no puedo, porque aquí esto está cerrado. Está cerrado. Y bueno, ¿qué hago? Porque al final de cuentas yo necesito conocer los esfuerzos internos de las demás barras. Pues resulta que aquí tenemos que recurrir a una herramienta, ¿no? Tenemos que recurrir a una herramienta. Resulta que para continuar con el análisis, recorriendo barra por barra, tengo que abrir la estructura, la tengo que abrir. Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ahí la estructura es externamente isostática, pero internamente, como veremos a continuación, una vez calculadas las reacciones en los apoyos, pues para ingresar aquí tengo que abrir la estructura. Y para ello hay que hacer un corte. Y ese corte lo tengo que realizar a una de las barras que producen o que generan este encierro. Y son la barra ED, la barra DC, la barra CF y la barra EF. Pues a una de esas barras le tengo que realizar un corte para poder abrir la estructura. ¿Ya? El corte, momentico, este es otro pórtico. Otro pórtico, observen que tiene una articulación, ¿ya? Tiene una articulación, pero aún así, con esta articulación, sigue siendo cerrado. Sigue siendo cerrado. Bueno, al nodo donde está la articulación lo identifico con K. Pues bien, nuevamente, ahí están las reacciones en los apoyos, que son 3. Aquí también, pues, el grado hiperestático externo sale 0, lo cual significa que la estructura externamente es isostática. Pero sigue cerrado. Sigue cerrado. Bien.
aquí también hay hay una incongruencia, ¿ya? Debí seguir analizando esta, enseñarles cómo se abre, dónde se abre, y terminar esto. Bueno, y luego brincarle a este otro. Pero resulta que a ambos estoy agarrando y a ambos también le voy a dar solución a continuación. Ahí está el primero. Entonces ya les dije, y ahí está el segundo. Y ahora hay que abrir la estructura, haciendo un corte a una de las barras que provocan este encierro. Pues bien, el corte lo podemos hacer a la barra BC. Aquí puedo hacer un corte. Que si yo agarro un bisturí, los médicos son especialistas para hacer corte, agarro un bisturí y ¡pah! El corte. Y listo. La barra BC queda dividida en dos barras. Aquí va a quedar un espacio por donde yo puedo ingresar. O bien el corte puede ser también a este otro lado, ahí puede ser también, o ahí, o finalmente ahí. Ya el que está resolviendo el problema es quien decide dónde ha de realizar el corte para poder abrir esa parte de la estructura que está cerrada. Bueno, como la estructura es simétrica, ninguno de estos cortes me sirve. Bueno, en realidad sirve, pero me va a llevar por el camino más largo. Resulta que como la estructura es simétrica, tanto en cuanto a las cargas como en cuanto a la geometría del pórtico, el corte conviene hacerlo justo a la mitad de la barra EF o justo a la mitad de la barra BC. Ahí me conviene hacer el corte. O bien justo a la mitad de la barra BC. ¿No? Ahora, repito, dije que me conviene hacer el corte justo a la mitad de la barra BC o justo a la mitad de la barra EF. Bueno, ya el que está resolviendo decide en cuál de las dos. Entonces, cuando se tiene estructuras simétricas, conviene hacer el corte por aquellos puntos por donde pasa el eje de simetría de la estructura. Bien, ahora vamos a este otro pórtico. También aquí puedo hacer cortes, ahí están. Épale. Volvemos para atrás, si es posible. Miren. Cuando estamos grabando esto no funciona. Me he ido muy atrás. Ahí está. Bueno, vamos a concluir la clase en esta partecita. Ahí. Aquí vamos a concluir la clase. Entonces, en el primer pórtico que está a la derecha, es recomendable hacer el corte. Es que como está grabado esto, ahí. Manual. Listo. Bien. Entonces, ahí están los diferentes lugares donde puedo hacer los cortes. Pero en estructuras simétricas conviene en el centro. Luego, en este otro pórtico también puedo hacer cortes en diferentes lugares, ¿no? Bueno, en el caso de la barra BC, conviene hacer el corte justo a mitad de la barra BC. Este corte, sí, me conviene hacer el corte ahí. Luego, también ahí. Sin embargo, también en cuanto a la barra EF, me conviene hacer el corte en el centro, porque la estructura es simétrica. Ahora, aquí hay dos salidas viables que me van a llevar a una solución de la manera más rápida. Una de ellas, haciendo el corte a la mitad de la barra BC.
y la otra haciendo el corte en la mitad de la barra EF, o sea, haciendo el corte aquí en la articulación. Bueno, ¿cuál elijo? ¿El de la barra BC a la mitad o el de la barra EF a la mitad? ¿Cuál de las dos? Resulta que si hago el corte aquí, al cortar, ¿no? Cuando un médico agarra el bisturí y qué sé yo, va a hacer una operación del estómago, hace el corte y automáticamente va a ver los órganos internos. Al hacer el corte, ha de ver el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, o sea, los órganos internos. Bueno, cuando un ingeniero hace un corte a una estructura, hace el corte, también inmediatamente empieza a ver no los órganos internos, sino los esfuerzos internos. Al hacer el corte, ahí vamos a ver los esfuerzos internos. ¿Cuáles? En el caso de pórticos planos, vamos a ver los momentos flectores, los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte. Hago el corte y voy a ver 3 esfuerzos internos: momento, normal y cortante. Ahora, si hago el corte aquí en la articulación, recuerden que en una articulación no hay momento. Por lo tanto, al hacer el corte, ahí tan solamente voy a ver el esfuerzo normal y el cortante. Y momento no hay. Por lo tanto, acá voy a tener 3 esfuerzos internos y aquí tan solamente 2. Pues me conviene este último, porque así voy a tener tan solamente 2 incógnitas hiperestáticas internas. En cambio, si el corte lo realizo acá, voy a tener 3 incógnitas hiperestáticas internas. Bien, jóvenes, lo dejamos ahí. Esto de las incógnitas hiperestáticas internas y externas, vamos a continuar describiendo la siguiente clase. Ingeniero, Adelante, la escucho. el examen es hasta parrilla, ingeniero, todo lo que avanzamos. Es todo lo que hemos visto, el primer tema, método de los trabajos virtuales. Bien, Menos lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo hoy ya va a entrar en el segundo examen parcial. Bien, jóvenes, me despido, pero ahora me voy a quedar como, a ver, no tengo tiempo, más tarde. Bien, jóvenes, me despido, nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos ustedes. gracias, hasta luego.